una de las sorpresas de esta crisis ha sido la evaluación de la cultura en Francia. Que era el... Todo. Es la cultura. A que no y nosotros tenemos la ventaja del parque de cine que tenemos en Euskadi. A Patoquica en Euskadi, la eso del cine. Zinemas Araz familia osoarentzat. Galdu asteroko itordua. Zinemaren magia zaztatu pantalla precioso berezian. Zinemas Araz familia osoarentzat. Galdu asteroko itordua. Zuen aurrean gaude Alfonso Benegaz, bera da ESAEko, Euskadeko Zine Aretoen Elkarteko presidentea, eta ni neu ekimen berri baten aurkezpena egiteko. Eta, bueno, Alfonso hasiko da aurkezpenarekin. Egunon a todos, buenos días. ESAEC, con la coordinación y colaboración del Gobierno vasco y el Departamento de Cultura, va a lanzar el programa Zinemale Berria, un programa de proyecciones que busca incorporar nuevos públicos y nuevas formas de ver el cine en nuestro parque de cines. Durante este año se proyectarán 12 películas en 18 cines vascos de los 3 territorios, tanto pertenecientes a la propia asociación como a otras salas que también se han sumado a este programa. La iniciativa, que comienza este 23 de mayo, está centrada en la proyección de películas de euskera del catálogo de Cinema Euskera. Durante los fines de semana, en horario matinal, que habitualmente los cines no abren a las mañanas, por eso abrimos un nuevo concepto de negocio, a un precio reducido de 2,90. La gran mayoría de las proyecciones serán los domingos a las 12, salvo algunas excepciones por ajuste de agendas de algunas salas. Con acciones como esta pretendemos compensar un año muy duro, como el 2020, en el que las salas vascas acumularon unas pérdidas en su cuenta de resultados de 10 millones de euros, con respecto al mismo precio del 2019. De hecho, el número de espectadores que fue al cine de Euskadi de 2020 se redujo en más de un 65% respecto al 2019. Tenemos que subrayar aquí que los cines vascos hemos amortiguado un poco más la caída que el resto del Estado, porque su parque de cines y de espectadores han trabajado siempre un cine muy independiente y muy europeo y muy propio, con lo cual los espectadores han sido muy fieles a las salas en el País Vasco. En este programa está en sintonía los objetivos de SAE, que pasa por la promoción y comunicación y difusión de la cultura cinematográfica. Y al mismo tiempo las campañas servirán para reforzar el mensaje de que las salas del cine vasco son lugares absolutamente seguros, donde se cumplen escrupulosamente todas las exigencias sanitarias, como ha sido la fe que no ha habido contagios en ningún cine en Euskadi. El listado de películas, este listado general de estrenos en algunos cines puede realizar algunas modificaciones de calendario de forma excepcional por ajuste de programación de cada cine. Por ello, se recomienda a los espectadores que consulten carteleras en cada cine para saber las fechas y horarios de las proyecciones. Hemos elegido 12 películas que creemos que son las más taquilleras que hemos tenido en euskera, en el cual el público va a ser una aceptación. Nos costará poquito a poco, porque tiene que ser un programa realizado poco a poco y trabajado poco a poco, en el cual creemos que la gente va a acudir a estos horarios y a estas salas. Los cines que van a participar, les digo lo siguiente: los cines de Guipúzcoa, el Cine Príncipe, Antiguo Berri, Bastero Andoain, Villabona, Lascao, Zumárraga, Beasain, Zarao, Niense Rentería, Vizcaya, Multicines Bilbao, Golen Alhóndiga, Guecho, Durango, Bermeo, Munguía y Muski, Áraba, Gorbella y Florida. Este es el calendario que vamos a hacer a partir del domingo. Desde SAE queremos dar las gracias al Gobierno vasco y al Departamento de Cultura por haber confiado en los cines vascos y que desde el 26 de junio no han cerrado sus puertas. Y puedo decir que todos los cines vascos están abiertos y no ha cerrado ninguno por causa de la crisis del COVID.
con lo cual creo que por ahí tenemos un poquito de músculo y esperemos que siga así. Muchas gracias. Eskerrik asko, Alfonso. Esaeko presidenteak esan duen bezala, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailak bat egiten du zinemazale berriak izenarekin elkarte honek bultzatu duen programarekin. Badakigu nolakoa den eta nolakoa izan den zine aretoen egoera joan den urteko martxuan pandemia hasi zenetik. Eta benetan egoera zaila izan dute. Gure alegina izan da, etengabe beraiekin harremanetan egotea, eta unez une jakitea bere egoeraren berri eta gure eskuz egoena egitea. Eta zer izan da hori batez ere? Iparraldean eta Frantzian gaur zabalduko dituzte zine aretoak. Alemanian, ostiralean. Zine areto hauek itxita egon dira toki askotan, 6 eta 7 hilabete Europako beste toki askotan bezala. Eta azpimarratu nahi nuke, Alfonsok esan duen bezala, Euskadin 2020ko ekainetik zabalik izan direla zine aretoak. Eta alegin guztiak egin ditugula zabalik egon zitezen etenik gabe. Eta esan behar dut gainera, hilabete guzti hauetan zabalik egon direla, bete direla, ez baldintzari gabe eta salbuespenik gabe, aforo eta ordutegi muga guztiak eta osasun neurri guztiak errespetatu direla. Eta garrantzitsua iruditzen zait datu hauek azpimarratzea. Eta bide batez eskertzea zine aretoen arduradunek urtebete honetan egin duten ahalegin izugarria, ze beraiei esker aukera izan dugu herritarrok egunero bizitzen ari ginen errealitate gordin horretaz haratago, beste istorio batzutan murgiltzeko eta entretenimentu egoki bat edukitzeko. Eta gainera, azpimarratu nahiko nuke baita ere urtebete honetan, zine independente asko ikusi dugula, oso gertukoa, gure herrian egindakoa, Estatu Espainiarrean egindakoa, eta leiho berriak zabaldu zaizkiola zineari egoera honetan. Lo ha dicho Alfonso, en Iparralde y en Francia se abren hoy las salas de cine. Creo que Alemania las va a abrir el próximo viernes y los otros países europeos que nos rodean están buscando también la fecha para esas aperturas. Son cines que en muchos casos han permanecido cerrados 6 y 7 meses desde que estos estados europeos tuvieron que adoptar medidas para hacer frente a esta última oleada de la pandemia. En contraste a esta situación general, podemos y debemos decir que en Euskadi las salas de cine han estado abiertas desde el mes de junio sin interrupción y que en un año complicado, como ha sido el que hemos atravesado anímicamente, las salas de cine nos han dado la oportunidad de adentrarnos en historias que nos han ayudado a distraernos y a pasar el rato de otra manera mientras hacíamos frente a esta situación de pandemia tan complicada que todavía estamos viviendo. Esto ha sucedido también con el resto de la oferta cultural. Quiero agradecer a ESAE y a todos los responsables y propietarios de las pantallas de cine que tenemos en Euskadi la importancia del esfuerzo que han realizado. La condición que había que cumplir para que las salas permanecieran abiertas era una situación de exigencia desde el punto de vista de los aforos, desde el punto de vista de las distancias entre personas y de todas las condiciones de salud y seguridad que había que cumplir. Y todas las salas, sin excepción, han actuado de forma muy seria y muy comprometida en este intento, y esto ha hecho posible que durante todo este tiempo las salas hayan permanecido abiertas. Y ha sido también, y en esto también quiero agradecer el esfuerzo que han hecho los propietarios y los responsables de las pantallas de cine, ha sido una ventana y una oportunidad para poder disfrutar de más cine independiente, de más cine hecho en nuestra tierra, de más cine hecho en el Estado español y de generar nuevas costumbres que esperamos que cuando transcurra y superemos esta situación de pandemia, pues hayan venido para quedarse. Zinemazale berriak programa honekin
guk gure aldetik babes berezi bat eta laguntza berezi bat eskaini nahi diegu Euskadiko zine aretoei. Baina egin nahi genuen ekimen berri bat bultzatuz, eta horregatik Zinemazale Berriak programa. Zinemazale Berriak bilatzen duelako publiko berriengana iristea, haur eta gazteengana iristea, familia zinera iristea. Bilatzen da baita ere, zine aretoetan, zinea ikusteko eta pelikulak ikusteko leiho berriak sortzea, eguardiko partean, larunbatetan, igandetan, bereziki, eta bilatzen da baita ere, naiz eta orain ikusentzunezko konsumoak egiteko aukerak asko ugaldu diren, gogoraraztea gure herritarrei zine aretoak hor daudela, eta zinea aretoetan beharrezkoa dela ikusentzunezko industria honen iraupenerako eta sentipenerako eta guk herritar bezala daukagun gozamenerako. Alfonso Benegasek esan duen bezala, pandemiaren eragina zine aretoetan oso gogorra izan da. Ikusleen kopurua 165 jaitsi da urtebeten eta diru galerak 10 milioi euro ingurukoak izan dira. Eta hau da egoera, eta egoera honi aurre egitera dator gaur aurkezten dizuegun programa hau. Eta Zinemazale Berriak proiektu honetan gure aldetik ere ezaugarri berri bat guretzat oso garrantzitsua dena eta indartsua. Eta da, larunbata, baino betaz ere, igande eguerdietan emango diren pelikula horiek euskeraz izango direla. Aurreko urteetan euskarara ekarritako pelikulak dira, gazteenei zuzendutakoak eta euskaraz. El objetivo principal de este programa, que se inicia este fin de semana con el título Zinemazale Berriak, por nuestra parte, es el de la creación de nuevos públicos. Aunque el consumo de contenidos audiovisuales tiene unas posibilidades y una oferta como nunca ha existido en diferentes soportes, como Departamento de Cultura somos conscientes de la importancia que las salas de cine tienen para el disfrute de esos contenidos audiovisuales y también para el mantenimiento de toda una industria que sin salas de cine seguramente vería muy condicionado su futuro. Por lo tanto, con esta propuesta buscamos nuevos públicos, buscamos educar a los más jóvenes en esa costumbre de acercarse a las salas de cine. Creemos que el núcleo familiar y el apoyo de la familia es importante para este objetivo. Y pretendemos también dar un empujón a un sector que ha sufrido, como muchos otros, pero que ha sufrido especialmente este azote de la pandemia durante este año. Y en la propuesta que hacemos con Zinemazale Berriak también pretendemos animar el consumo de contenidos audiovisuales en euskera. Es entre el público más joven en el que esta opción es más factible porque casi todos ellos conocen el idioma y necesitan de contenidos de entretenimiento, y los contenidos audiovisuales y las películas lo son, para también tener una presencia del euskera en todos los ámbitos de su vida. Como ha dicho Alfonso, son 12 películas que se van a poder proyectar y disfrutar en 18 salas de cine que comenzarán este próximo fin de semana y se mantendrán en algunos casos hasta el mes de noviembre. Y ESAE ha intentado que además sea una oferta económicamente atractiva, poniendo las entradas a 2,90, lo cual hace que tengan un precio realmente atractivo y ofrezcan una oportunidad para disfrutar del mediodía de los domingos en familia, viendo películas en euskera. Hori gure partetik esateko geneukana, galderaren bat baldin badaukazue, zuen esanetara gaude. Si queréis hacernos alguna pregunta. Bueno, teóricamente vamos a abrir las salas grandes, con lo cual, con el aforo que tenemos, si tenemos suerte que el Gobierno vasco nos sube un poquito más el aforo, pues, hombre, yo calculo que puede ser una campaña importante. No a los comienzos, porque ahora estamos en una época bastante mala en el aspecto de temperatura, en el cual va a costar un poquito más.
Yo le comentaba antes a Vingue que aprovechando esta campaña, nosotros vamos a abrir los cines, todas las salas con películas. Quiere decir que vamos a dar la oferta, esa oferta que no teníamos hasta ahora, la vamos a ampliar. O sea, yo voy a poner todas las salas a 2,90, todas las películas que va a haber para adultos. Con lo cual estamos dando ya, abriendo otro camino a esto. Yo tuve un ejemplo que fue hace un mes, abrimos el cine a las familias numerosas en Guecho y vinieron 185 personas a las 12 del mediodía. Puede ser una cosa interesante y era más cara la entrada. Con lo cual creo que yo ayer comentando con una persona que tiene hijos, dice, oye, pues es un planazo porque voy con mi hija al cine, luego nos vamos a comer y cambiamos un poco el chip que tenemos. Yo creo que queremos salir de la tele, queremos volver al cine y yo creo que es una oportunidad esta que vamos a dar para que las familias puedan ver las películas y puedan disfrutar y puedan irse a comer a otro sitio y movamos un poquito la economía por alrededor del cine también. Yo creo que ha ido el del cine independiente, el que llevamos trabajando muchos años en este tipo de cine, este tipo de películas, y es el que verdaderamente nos ha apoyado. O sea, a la gente que le gusta el cine, porque al final tener en cuenta que el producto se nos ha quitado. No teníamos producto de películas americanas, lo que hemos tenido es película europea. O sea, todos los cines desde junio llevamos dando película europea. El cine americano nos ha abandonado completamente, a nuestra suerte, o sea, nos ha dejado tirado al sector y nos hemos nutrido todo de cine independiente. Estamos hablando de que hay cines que han dado un 85% de sus películas de cine europeo, con lo cual hemos salido de órbita. Pero bueno, nosotros ya veníamos trabajando en nuestros cines con el apoyo de Cine Euskadi, el tema cine europeo, y andamos entre el 35 y el 50% de cine europeo. Hemos pasado un 85% de cine europeo. Y ese ha sido el hándicap. Ha sido un público entre 40 y 60, 70. Fíjate, los que más miedo podían tener son los que más han venido al cine. Y yo tengo casos de gente que decía, pues yo vengo el lunes, vengo el martes, vengo el miércoles, vengo el jueves, porque lo que no quiero es que se cierre este cine. Y eso ha sido un apoyo muy importante. Por eso queremos dar las gracias también a los espectadores que nos han apoyado en este tema. Cuando vengan las películas a partir de mayo, junio, que empiezan a venir las americanas ya, y entonces ya se cambiará el tipo de público, vendrá un público joven, un público que quiere degustar esas películas. Pero bueno, siempre va a haber el hueco para el cine europeo, eso está claro. ¿Se podría mantener esta idea a principios del próximo año? Yo creo que sí. Dentro de SAE tenemos varios planes de esto y de otros más, de crear unos días entre semana para poder crear otro tipo de cine. Se está fraguando unas ideas que es el hacer que el cine vengan también los directores, lo apoyen. Se está preparando un proyecto en el cual un director puede presentar una película en Madrid, la podemos ver la presentación en todos los cines de por aquí, o se puede presentar una película en Bilbao y lo podemos ver todo. Quiero decir que estamos fraguando otras cosas. Yo creo que vamos a tener el boom de la recuperación de los cines a partir de septiembre-octubre, que será cuando la gente vuelva a ver y a reconocer que ir al cine es diferente a ver estar en una televisión viendo una plataforma. Yo creo que el cine siempre ha superado las crisis. Yo he conocido dos. Y creo que superaremos esta, porque yo creo que somos personas de salir, de hablar de esa película que vemos y de tomar un café o de tomar una cerveza o de comer un pincho y después de la película. Creo que eso volverá a su ser. Lo que pasa es que, bueno, nos va a costar. Un cine, como decía antes a Bingen, no es un bar o es un restaurante. El cine va poquito a poco. Pero también es verdad que el cine tiene que tener material. Si no tiene material, no hacemos nada. Y eso creo que será a partir de verano cuando empecemos a recuperar el material. Y nuestra intención, desde luego, sigue siendo la de apoyar a través de Cine Euskadi el cine europeo
y, por supuesto, el de facilitar el doblaje de películas infantiles y juveniles al euskera para que también tengan una presencia en las salas de cine. Oso ongi, eskerrik asko, danoi. Izango dan bigarren dosia, ez da? Ez, aurreko egunetan izan dira hainbat bilera gai honen inguruan, gaur arratsalderako deituta dago lurralde arteko osasun batzordea, baina bueno, gai zerrendan ez da gai agiri eta ikusi beharko da nola planteatzen dan eta ze ondoriotara iritzen dan. Nik ez dakit hori baino gehiago. Gainera, Bai, bueno, ez kezkatuta ez nago, baina ni neu ere egoera honetan dago. Lehenengo txertoa AstraZeneca hartu nuen, eta bigarrena esaten didaten hartuko dut. Bueno, alde batetik jaurlaritzaren kezka adierazi nahiko nuke. Jaurlaritzak uste du estatuen artean eta gizarte kolektibuen artean sortzen diren arazoek eta istiluek beti eduki behar dutela elkarrizketan eta diplomazian konponketarako bidea, eta ez beste erabateko konportamentuetan. Eta gainera kezkaz ikusten dugu gobernu batzuek ari direla defentsarik ez duten personen egoera baliatzen beste helburu batzuk lortzeko, eta ez persona horien etorkizunarekin zerikusia dutenak edo persona horiei dagokien gizatasunaren errespetuarekin zerikusia dutenak. Hortik aurrera, Jaurlaritzak azken urte hauetan beti adierazi du bere konpromisoa, bai Afrikatik eta munduko beste toki batzuetatik datozen migranteen kasuan, bai Afrikaren erdialdean dauden hainbat eta hainbat egoera larriren aurrean, eta bai azkenekoz Sirian izandako egoeraren aurrean, Jaurlaritzak beti agertu du bere konpromisoa Espainia mailan eta Europa mailan migrazioaren aurrean hartu daitezkeen politika orokorren barruan Euskadiri dagokion parte hartzea eta ekarpena egiteko, eta orain ere bai. Por primera vez con AstraZeneca, el gobierno vasco, la segunda dosis será con Pfizer, con AstraZeneca. Pues no lo sé. Yo mismo me encuentro en esa situación. Esta tarde hay un Consejo Interterritorial de Sanidad donde se planteará el tema, donde supuestamente se va a plantear el tema, porque en el orden del día no aparece, y donde las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad deberían adoptar una decisión al respecto. Pero no soy capaz de anticipar los hechos. Personal, vamos, esas personas. Tenemos una preocupación doble. La primera tiene que ver con que consideramos que los conflictos entre Estados, los conflictos internacionales tienen que tener en el diálogo y en la diplomacia su cauce de solución. Cualquier otra vía debería ser inválida y es completamente inaceptable. Y la segunda preocupación viene del hecho de que estamos observando que se está utilizando a personas inocentes con un objetivo político y es algo que nos parece que es completamente injustificable. Por lo tanto, la preocupación es doble en ese sentido. Una preocupación por utilizar vías que exceden del diálogo y la diplomacia para encauzar los problemas, y el segundo, por utilizar población indefensa para otros objetivos que no tienen que ver ni con su atención humanitaria ni con su futuro. Pero contempla la posibilidad de que el Gobierno de España reparta inmigrantes por las comunidades autónomas. No sé si están preparándose ya para eso. Desde que han comenzado todas las crisis que hemos conocido en nuestro alrededor todos estos años, tanto los que tienen que ver con los procesos migratorios de África como los que han venido derivados de otros conflictos subsaharianos o incluso de la situación que se ha vivido en Siria todos estos años, el gobierno vasco siempre ha planteado la necesidad de que hubiera un plan de inmigración, tanto en el Estado español como a nivel europeo, y siempre el gobierno ha mostrado su disposición a asumir la parte que le corresponda en estos procesos de inmigración. Bueno, el gobierno vasco siempre ha mostrado esa disposición en todos los casos. Siempre se ha planteado la necesidad de que se establezca una política común de migración en Europa, de que el Estado español participe en esa política de inmigración, y Euskadi siempre ha mostrado su disposición a asumir la parte que le corresponda en la adopción de las personas que sean objeto de esas políticas de inmigración. Siempre. ¿Y ahora? Siempre. Si no me equivoco, en otras ocasiones el gobierno vasco ha ofrecido al gobierno español
pues, plazas, la disposición para ayudar a migrantes y ha hecho caso omiso. ¿Cree que ahora con tantos miles de migrantes se repartirán personas por las diferentes comunidades, que aceptará esa propuesta en el caso concreto de Euskadi? No soy capaz de adivinarlo, ¿no? Hemos visto de todo. Hace poco se publicó en un medio de comunicación el caso de una persona de origen siria que ha estado trabajando en Bilbao apoyando a un carnicero que ha fallecido recientemente, y esa persona llegó pues, a través de esos programas de cooperación internacional. Hay otros casos en Euskadi. Los ha habido y la disposición del Gobierno vasco siempre ha sido abierta y favorable a comprometerse en esos programas que fueran necesarios para asumir las políticas de migración que se establezcan a nivel europeo.